请看箴言第10章。 Veamos el libro de Proverbios, capítulo 10. 请看箴言第10章 Proverbios, capítulo 10, 21节。 versículo 21. 21节， 21. 义人的口教养多人，愚昧人因无知而死亡。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天下午，我们想根据这一节圣经一起来学习“无知是祸”这个题目。 Hoy vamos a compartir el tema La ignorancia es una desgracia. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos acompañe. 是的，义人的口可以教养多人， Los labios del justo apacientan a muchos, 因为这种人很有眼光。 porque estas personas tienen visión. 他能够看得深远，看得清楚，而且看得正确。 Pueden ver a largo plazo, ver claramente y correctamente. 所以他的内心所存的一定是公义。 Por eso en sus corazones hay justicia. 口中所说的一定是恩言呢。 Y las palabras que salen de sus bocas son de gracia. 那么这种人不但可以造就自己，同时还能够造就许多的人。 Estas personas se edifican a sí mismos y a otros. 这绝对是好的。 Esto es algo bueno. 不过反过来讲，有些人确实没有眼光。 Pero, dicho al revés, hay personas que no tienen visión a largo plazo. 他既看不深远，也看不清楚，还判断错误。 No ven a largo plazo, no ven claramente y dan un juicio erróneo. 所以他的内心所存的通常是愚昧的。 Por eso hay ignorancia en ellos. 那他口中所说的常常很无知。 Y dicen palabras ignorantes. 然而却自以为是，自我感觉良好。 Y creen que tienen la razón y que están en lo correcto. 导致自己死到临头了还不知道。 Haciendo que llegado la muerte aún no se percatan. 最后不仅自己灭亡，同时败坏许多的人。 Y no solo les llega el fin, sino que también corrompen a muchos. 这也是一场祸患， Y esta es también una desgracia. 是人类的一大悲哀。 Es una gran pena. 我们信主的人一定要特别的留意。 Debemos prestar mucha atención los creyentes en esto. 在中国流传一个故事， Hay un cuento chino 说有一位在历史上很有名的军事家叫诸葛亮。 que había un general muy famoso llamado Zhuge Liang. 大家应该都知道， Es muy conocido. 他的姓很奇怪，是复姓2个字的。 Su apellido es muy peculiar porque lleva 2 caracteres. 有一次有2个人为他的姓争辩。 Hubo una vez que había 2 hombres discutiendo acerca de su apellido. 一个说他姓诸葛2个字， Uno decía que su apellido era Zhuge, 2 caracteres. 另一个说他是姓朱1个字。 Y otro decía que su apellido era Zhu, que consistía en un solo carácter. 而这位说他姓朱的人意见很强， Y el que decía que su apellido consistía de un carácter discutía fuertemente. 因为他觉得中国人的姓都是只有1个字不可能有2个字。 Porque él deducía que el apellido de los chinos es de un carácter, no existía un apellido de 2 caracteres. 于是2个人在那边吵来吵去，争执不下。 Entonces discutían por un tiempo largo. 这个时候刚好有一位学者经过，
En este momento pasó un estudiante, 他们就请这位学者来裁断了。 entonces le pidieron a él que hiciera de juez. 那这位学者发现，那个主张信主的人明明自己错了，还一直要强辩到底。 Y este estudiante se dio cuenta que el que decía que el apellido era de solo un carácter no tenía razón, pero quería discutir hasta el final. 不得已只好说好了，那我来判断了。 Entonces no le quedó otra que decir, bueno, voy a dar juicio. 不过输的人要给对方1银元呢。 Y el que pierde le tiene que dar al otro una moneda. 不可以后悔哦。 Y no puede arrepentirse. 经过2个人都同意之后，他就宣布答案了。 Y los dos se pusieron de acuerdo y dijo la respuesta. 他说诸葛亮是姓朱1个字。 Dijo que el general famoso, su apellido consistía de un solo carácter, Chu. 就这样，那一位主张姓朱的人赢了1银元呢。 Entonces, el que discutía que el apellido consistía de un solo carácter ganó una moneda. 高高兴兴的走了。 Y se fue muy contento. 他心里想，还是我厉害哦。 Y sentía que él era increíble. 而另外一位就很不服气的问这位学者说： Pero el otro quedó poco convencido y le preguntó al estudiante. 他说你明明知道他不对，那为什么还说他对呢？ ¿Sabías que no tenía la razón y por qué le diste la razón? 这位学者笑笑的回答： Este estudiante le respondió sonriente. 没关系，让他得意一时，却要糊涂一世。 No importa, lo dejas orgulloso por un tiempo, pero confundido por el resto de su vida. 真的是这样。 Realmente fue así. 今天我们常常有一些观念自以为是，后来才发现原来是错的。 Hoy en día también a veces tenemos pensamientos incorrectos y sentimos que tenemos la razón. 比如我们常常吃的东西，还有它的煮法。 Un ejemplo es cómo comemos y la forma de cocción. 虽然看起来没什么，却会影响我们的健康。 Aunque pareciera que es poca cosa, pero influye en nuestra salud. 让我们得了一些慢性的疾病啊。 Y haciendo que desarrollemos enfermedades crónicas. 就好像在慢性自杀一般呢。 Como si estuviéramos acabando con nuestra vida lentamente. 这个就叫做无知。 Esto es la ignorancia. 可见无知带给人的祸害相当大的。 La ignorancia trae grandes desgracias. 不只是在肉体上，在灵性上更是这样。 No solo en lo carnal, sino también en lo espiritual. 因此，圣经也非常重视这个问题。 La Biblia también le da importancia a este problema. 在圣经里面，有关无知的经节有很多。 En la Biblia hay muchos versículos que hablan del necio, del insensato. 几乎所有犯罪的行为都是无知造成的。 Muchos pecados son provocados por la ignorancia. 那么，既然罪的工价就是死了， Pero el pago del pecado es la muerte. 所以无知的结果当然也是死路一条。 Por eso el resultado de un ignorante es también la muerte. 难怪箴言第10章21节才说：“愚昧人因无知而死亡。” Por eso en Proverbios capítulo 10, versículo 21 dice que los necios mueren por falta de entendimiento. 表示这种问题或许刚开始让人觉得没什么，可是它的结局却相当可怕。 Haciendo que la gente al principio piense que es un problema pequeño, pero al final las consecuencias son gravísimas. 我们一定要非常小心。 Debemos no ser negligentes. 那么，到底要怎么样来去除无知呢？ ¿Y cómo podemos quitar la ignorancia? 由于无知的内涵相当多样啊，没有办法一个一个来详述。 La ignorancia abarca muchos aspectos, es muy difícil detallarlos todos. 今天下午我们只提一般人比较容易犯的4种毛病做见解。
Hoy vamos a tomar como advertencia 4 errores que solemos cometer más a menudo. 我们还是从圣经里面列举实例来说明。 Y vamos a tomar ejemplos de la Biblia. 第一个，贪小便宜呀、 El primero es codiciar un poco. 这是一般人很容易犯的毛病， Es un mal que cometemos muchas veces. 结果往往是因小失大，给自己带来许多的祸患。 Y muchas veces, por algo pequeño, terminamos perdiendo mucho y 我们就 trayéndonos desgracias. 我们就用亚干做例子啊， Vamos a tomar como ejemplo a Acán. 请看约书亚记的第7章。 Veamos el libro de Josué, capítulo 7. 约书亚记第7章， Josué, capítulo 7, 请看20节。 versículo 20. 20节， Versículo 20. 亚干回答约书亚说：“我实在得罪了主以色列的神，我所做的事如此如此。”21节， 21. 我在所得的财物中看见一件美好的示拿衣服，200舍客勒银子，一条金子重50舍客勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现今藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。这个故事相信大家都很熟悉呀、 Esta historia los conocemos todos bien. 当时以色列百姓靠神攻破了坚固的耶利哥城， En su momento los israelitas, apoyados en Dios, pudieron derribar los grandes muros de Jericó. 本来想乘胜攻取小小的埃城， Ellos querían conquistar la pequeña ciudad de Ai, 没有想到却失败了。 pero fracasaron 以色列百姓被杀死了36个人， y murieron 36 hombres. 那怎么会这样呢？ ¿Por qué sucedió esto? 最主要是因为亚干贪心。 Por la codicia de Acán. 请看约书亚记的第6章， Veamos Josué capítulo 6. 第6章18节， Capítulo 6, versículo 18. 18节。 18. 至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。19节， 19. 唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归神为圣，必入神的库中。这是当时神对以色列百姓的吩咐， Estos fueron los mandatos de Dios al pueblo de Israel. 非常清楚。 Fue muy claro. 不管是谁，都不许拿当灭的东西， Nadie podía tomar de lo impuro. 否则会连累全以色列营啊！ De lo contrario, iban a contaminar el campamento israelita. 只可惜亚干听是听见了啦， Acán escuchó estas palabras, 却没有办法照着去做啊。 pero no los llevó a cabo. 为了什么呢？ ¿Por qué? 因为贪心呐、 Por codicia. 当他看到这些东西那么漂亮，就想要。 Cuando vio estas cosas que eran tan lindas, las quiso. 或许他心里面想，打仗那么辛苦，现在好不容易打赢了，那只拿这一点点东西算什么？ O es que pensó que la guerra era muy dura y tomar estas pocas cosas no era nada grave. 就算有罪，应该也不是很大。 Y si era pecado, no era un gran pecado. 何况又没有人知道， Y nadie sabía. 于是就动了心了。 Entonces tuvo... 是 atrevió a hacerlo. 拿了一件衣服，2公斤多的银子，还有半公斤多一点的金子。
tomó un manto, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. 把它藏在自己的帐篷底下。Lo guardó bajo su tienda. 虽然都没有人看见，但是神全部知道。Aunque nadie lo vio, pero Dios lo sabía todo. 虽然只贪了一点点小便宜，却惹来一场大灾祸。Aunque codició un poquito, pero trajo una gran calamidad. 最后弄得家破人亡啊！ Y destruyó a su familia, 成为历史上的大见解。 volviéndose una gran advertencia en la historia. 因此，箴言第1章19节才告诉我们， Por eso en Proverbios capítulo 1, versículo 19 nos dice, 说这贪恋之心乃夺去得财者之命。 que la codicia quita la vida de sus poseedores. 那箴言15章27节更告诉我们， Y en Proverbios capítulo 15, versículo 17 nos dice, 说贪恋财力的扰害自己的家。 alborota su casa el codicioso. 真的是这样的哦。 Realmente es así. 可见贪小便宜的人，表面上看起来好像有一点小聪明了， Las personas que codician poco parecieran inteligentes, 然而在神看起来却相当的无知哦。 pero en verdad son ignorantes delante de Dios. 我们一定要去除这种无知的念头。 Debemos quitar este pensamiento de nosotros. 请看路加福音12章， Veamos el libro de Lucas, capítulo 12. 请看路加福音12章 Lucas, capítulo 12, 15节， versículo 15. 第15节。 15. 于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”主耶稣提醒我们，在这件事上一定要谨慎自守。 Jesús nos dice que debemos guardarnos con firmeza 务必要免去一切的贪心， y debemos quitar de nosotros la codicia 这样才是一位聪明的人。 para ser un hombre sensato. 第二个，不知悔改。 Segundo es no saber arrepentirse. 中国有一句俗话说：“人非圣贤，孰能无过？知过能改，善莫大焉。” Un proverbio chino que dice que errar es humano, saber el error y cambiarlo es bueno. 那这个道理相信大家都懂，可是却很难做到的。 Todos sabemos esta enseñanza, pero es difícil ponerlo en práctica. 不只是一般人，连信主的人也常常这样啊。 Incluso para los creyentes. 为了自己的面子，往往不愿意承认自己的过错。 Por el propio orgullo no admitimos nuestro error. 不是想掩饰，就是想推卸责任呢、 O tal vez queremos cubrirlo o echarle la culpa a otros. 结果使自己罪上加罪，越陷越深。 Y caemos cada vez más profundo en nuestro error. 最后没有办法自拔而自取灭亡啊！ Hasta que es demasiado tarde y nos autodestruimos. 这也是一种无知哦。 Esto también es ser ignorante. 我们就用扫罗王来做例子。 Vamos a tomar como ejemplo al rey Saúl. 请看撒母耳记上第9章。 Veamos primero de Samuel, capítulo 9. 撒母耳记上第9章， Primero de Samuel, capítulo 9. 请看15节， Versículo 15. 第15节。 Versículo 15. 撒母耳未到的前一日，神已经指示撒母耳说，16节。 16. 明日这时候，我必使一个人从便雅悯地来到你这里，你要膏他做我民以色列的君，他必救我民脱离非利士人的手，因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。17节， 17. 撒母耳看见扫罗的时候，神对他看哪，这人就是我对你所说的。他必治理我的民。
再请看第10章 Sigamos viendo capítulo 10, 第9节versículo 9. ，10章的9节， Capítulo 10, versículo 9. 扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个新心。当日这一切兆头都应验了。第10节， 10. 扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。扫罗是以色列国第一位君王， Saúl fue el primer rey de Israel. 他是神特别拣选的， Fue especialmente escogido por Dios. 所以神的灵才特别感动他，还赐给他一个新的心。 Por eso el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y también le dio un nuevo corazón. 因此，照理讲，扫罗当王应该是很成功才对呀、 Por eso Saúl debería haber sido muy exitoso. 只可惜后来我们看到他却大大失败了。 Pero vemos que ha fracasado terriblemente. 那为什么呢？ ¿Por qué? 请看撒母耳记上的13章， Veamos 1 de Samuel capítulo 13. 请看13章的第8节， Capítulo 13, versículo 8. 第8节， Versículo 8. 扫罗照着撒母耳所定的日期等了7日，撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。第9节， 9. 扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。第10节， 10. 献完燔祭，撒母耳就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。第11节， 11. 撒母耳说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密末。”12节， 12. 所以我心里说，恐怕我没有祷告神，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。我们再跳过去看第15章， Sigamos viendo capítulo 15. 请看第15章 Capítulo 15, 第9节， versículo 9. 第9节， 9. 扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。再看14节， 14. Sigamos viendo el versículo 14. 撒母耳说：“我耳中听见有羊叫牛鸣，是从哪里来的呢？”15节。 15. 扫罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的因为他们爱惜上好的牛羊，要献于主你的神，其余的我们都灭绝了。”再跳过去看30节， Y sigamos viendo el versículo 30. 30， 30扫罗说：“我有罪了。虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜主你的神。”这个就是扫罗失败的原因。 Esta fue la razón por la que fracasó Saúl. 他不止违背神的命令，擅自献祭， No solo violó el mandamiento de Dios dando ofrenda de holocausto, 也不止违背神的命令，留下不该留的东西。 y también dejó del anatema. 更糟糕的是，当他犯错以后，一点都没有悔改的心。 Peor aún, cuando pecó, no se arrepintió. 他把责任推给以色列百姓，还有撒母耳先知。 Echó la culpa al pueblo de Israel y al profeta Samuel. 甚至最后推给了神。 Incluso también le echó la culpa a Dios. 他只想掩饰自己的过失，来保全自己的面子。 Quería
cubrir sus pecados para no lastimar su honra. 这个就是他的小聪明啊。 Esta fue su astucia. 结果聪明反被聪明误啊，弄到最后变成不可收拾的。 Pero se perjudicó a sí mismo. 其实话又讲回来，人都有软弱，犯错是难免的。 Todas las personas tenemos debilidades y errar es humano. 就算后来的大卫一样，甚至严格讲，大卫后来犯的罪比扫罗还要重啊。 Lo mismo le sucedió a David y sus pecados fueron peores que los de Saúl. 那么既然这样，为什么大卫的结局没有扫罗凄惨呢？ Pero ¿por qué su final no fue tan miserable? 扫罗到最后完全是被神弃绝哦。 Saúl fue desechado completamente por Dios. 他不止自己发疯，还导致整个家庭破碎灭亡。 No solo enloqueció, sino que también destruyó su familia. 为什么？ ¿Por qué? 关键就在懂不懂得悔改而已。 La clave está en saber arrepentirse o no. 记得以前有一位同工，以前家里养一只狗很凶。 Recuerdo haber un compañero que antes tenía un perro en su casa que era muy feroz. 不过这只狗有一个特点，就每一次它犯错，它自己都知道啊。 Pero este perro tenía una buena cualidad que cada vez que se equivocaba lo sabía. 你看它的表情动作就不一样了。 Veía su comportamiento que cambiaba. 它知道会受处罚，所以就表现特别乖。 Sabía que iba a ser castigado, entonces se portaba extra bien. 有时候不给它饭吃，它也不敢叫的。 A veces si lo castigaba sin comida, no ladraba tampoco. 那平常是哦，吃饭的时间一到，它拼命的叫啊。 Por lo general, al llegar la hora de comer, empezaba a ladrar. 可是当他做错了事之后，他就不敢吭声了，自己偷偷的躲在角落去啊。 Pero cuando sabía que había cometido un error, se iba a un rincón y se escondía y no ladraba. 所以有时候主人很生气，本来想重重的处罚他，一看他这个样子，心就软了一半了。 Pero el dueño a veces cuando el perro se portaba mal, se enojaba mucho, al ver su comportamiento se le iba el enojo. 那这个说明狗也蛮聪明的。 Esto demuestra que el perro es inteligente. 今天我们对狗都是如此，何况慈爱的天父对我们呢？ Y hoy en día tratamos así a nuestros perros. ¿Cuánto más misericordioso es Dios con nosotros? 因此圣经才这样劝我们。 Por eso en la Biblia nos exhorta. 请看箴言28章。 Vemos el libro de Proverbios capítulo 28. 箴言28章，请看13节。 Proverbios capítulo 28, versículo 13. 13节。 13. 遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续啊！真的遮盖自己罪过的必不亨通，承认自己罪过的必蒙连续哦。 Realmente el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 因为神绝对不喜欢恶人死亡啊， Porque a Dios no le complace la muerte del impío, 乃是喜悦他回头离开所行的道而存活。 sino que se alegra si se apartan de sus caminos y se salvan. 第3点，信口开河， El tercer punto es hablar sin pensar. 这是人在言语上常常犯的通病。 Este es un error que cometemos al hablar. 总是喜欢随口就讲大话， Nos gusta exagerar, 完全不经过大脑，也不考虑后果的。 no pensamos lo que decimos y tampoco medimos las consecuencias. 结果正因为自己不经意的一句话，使自己身败名裂。 Entonces, por una frase que dijimos, nos hacemos daño. 甚至贻害自己的子孙了。 O también perjudicamos a nuestros hijos. 那这也是一种无知哦。 Esto también es un tipo de ignorancia. 俗话说：“
说出去的话就好像泼出去的水，永远你也收不回来啊。Hay una frase que dice que la palabra emitida es como agua que se derrama, ya no podemos recogerlo. 表示话要讲出去很快啊，一下子不用几秒钟啊。 Esto demuestra que al hablar las palabras salen en pocos segundos, 可是要处理说话以后所带来的问题就很麻烦了。 pero solucionar los problemas que causamos con las palabras lleva mucho esfuerzo. 可能必须费很多的时间、很多的精力啊， Gastamos mucho tiempo y energía en ello. 甚至一辈子都没完没了啊。 O nos perjudica de por vida. 我们就用主耶稣时代的以色列百姓做例子。 Vamos a tomar como ejemplo al pueblo israelita en la época de Jesús. 请看马太福音27章。 Veamos el libro de Mateo, capítulo 27. 请看马太福音27章 Mateo, capítulo 27, 24节。 versículo 24. 24节， 24. 比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这一人的血，罪不在我，你们承担吧。”25节， 25. 众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”26节， 26. 于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打的交给人钉十字架。这里记载主耶稣将要被钉十字架之前被审判的经过。 Acá describe el juicio de Jesús antes de ser crucificado. 当时巡抚比拉多审判主耶稣， En ese momento estaba Jesús ante Pilato. 他发现主耶稣根本没有什么罪啊，只因为是被嫉妒而已啊。 Se dio cuenta que Jesús no había cometido ningún pecado, sino que era envidiado. 所以他一直想释放主耶稣， Por eso quería librar a Jesús. 无奈百姓却极力的喊叫，非把主耶稣钉十字架不可。 Pero el pueblo quería crucificar a Jesús. 弄到最后，他看再讲也没有什么意思了，反要生乱了。 Se dio cuenta que de nada servía que siguiera hablando, sino que provocaría más caos. 就拿着水在众人面前洗手啊， Entonces tomó agua y se lavó delante del pueblo. 说流这一人的血，罪不在我，你们自己承担吧。 Se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 没有想到百姓竟大声的回答：“他的血就归在我们跟我们子孙上面。” Y el pueblo respondió a viva voz, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 哇，好大的口气哦！ Hablaron con una firmeza absoluta. 要讲这一句话很简单啊， Para decir estas palabras es sencillo. 前后不用几秒钟， No lleva mucho tiempo en pronunciarlas. 谁都可以说啊， Todos lo pueden decir. 而且都可以拍着胸膛大声的说啊。 Y uno lo puede decir con mucha confianza. 可是问题是，说完了以后呢， Pero luego de decirlo, 真的要承担这句话的后果就没有那么简单了。 ya no es fácil soportar las consecuencias de estas palabras. 以色列百姓就这样因为无知的一句话，导致后来所有的罪真的全部归到他们身上。 Por estas palabras que pronunciaron los israelitas, luego tuvieron que cargar con las consecuencias. 没有多久，他们真的就家破人亡了， Les llegó la destrucción. 被赶到世界各地去哦。 Esparcidos por todo el mundo. 也真的贻害子子孙孙哦。 Y también afectó a sus hijos. 一直到现在都没有办法得到真正的平安呢。 Hasta hoy en día no obtienen la verdadera paz. 由此看来，信口开河真的相当可怕的。 Vemos que hablar sin pensar es algo muy temible. 圣经教导我们，聪明的人必须先学会勒住自己的舌头。
En la Biblia nos enseña que los sensatos controlan su boca y su lengua. 请看箴言21章， Veamos Proverbios capítulo 21. 箴言21章， Proverbios capítulo 21, 请看23节versículo 23. ，23节， 23. 谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。好，真的，我们只有谨守自己的嘴巴跟舌头，才能够保守自己免受一切的灾难。 Realmente guardando nuestra boca y nuestra lengua es porque podremos guardar nuestras almas de angustias. 这才是真的聪明啊！ Esto es ser sensatos. 因此，小弟每一次听到有人说我不下地狱，谁下地狱的时候，我就替他捏一把冷汗哦。 Por eso cuando escucho a gente que dice, si no voy yo al infierno, ¿quién va a ir al infierno? Me da pena por esas personas. 我们想想看，如果我们真的下地狱，请问我们真的受得了吗？ Si realmente vamos al infierno, ¿vamos a poder soportarlo? 真的有办法承受那极重而且是永远的痛苦吗？ ¿Vamos a poder soportar ese dolor agonizante eternamente? 这也是一种无知啊！ Esto también es ignorancia. 第四个，倚靠钱财。 El cuarto punto es confiar en las riquezas. 这几乎是一般人普遍性的错误观念。 Esta es una idea errónea que la mayoría de las personas tiene. 总认为钱财是万能的， Piensa que el dinero todo lo puede. 所以只想依靠钱财，不想依靠真神。 Por eso confían en el dinero y no en Dios verdadero. 这也是一种无知。 Esto es también ser ignorante. 我们信主的人千万不可以这样。 Nosotros los creyentes no debemos ser así. 请看路加福音12章， Veamos el libro de Lucas capítulo 12. 路加福音12章 Lucas capítulo 12, 16节到21节， versículo 16 a 21. 这段圣经大家都很熟， Todos conocemos este pasaje bíblico. 这是当年主耶稣所说的比喻啊。 Esta fue una parábola dicho por el Señor Jesús. 它的主题就是无知的财主。 El tema es el rico insensato. 可是就人的眼光来看，其实这个财主应该是蛮聪明的。 Para las personas, este rico era muy inteligente. 我们从他所说的话就可以看出来， Podemos verlo a través de sus palabras. 首先他应该能力很强，财产才会那么多，多到没有地方放啊。 Seguramente era muy capaz, por eso su riqueza era tan abundante que no le cabía en sus graneros. 那再来，他应该也很会计划，才会想怎么样来处理自己的财产呢？ También sabía planificar, por eso pensaba cómo administrar sus bienes. 不但如此，他也应该很有眼光，才会决定把旧的仓房拆了，再盖一个更新更大的。 Y tenía una visión clara a largo plazo, por eso decidió derribar sus viejos graneros y construir aún mayores. 所以从人的角度来看，他的确是一个蛮有智慧的企业家。 Por eso se puede decir que era un comerciante muy capaz. 那么既然是这样，为什么主耶稣却说他无知呢？ Pero ¿por qué Jesús lo llamó insensato? 这必须从属灵的角度来看， Esto es según la vista espiritual. 关键就在第19节跟第20节。 La clave está en el versículo 19 y 20. 第19节，他对自己的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。” En el versículo 19 le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate.
那20节，神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？” Y en el versículo 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? 这个才是问题的重点啊！ Esta es la clave del 为什么 problema. 说他无知呢？ ¿Por qué es insensato? 因为他对这个关键性的重点根本都没有弄清楚。 Porque no pensó en la clave del problema. 还没有办法看透啊， Él no pudo ver claramente, 所以还很无知的啊。 por eso era insensato. 没有错，钱财在平安的时候看起来好像很管用啊， El dinero es muy útil cuando uno está en paz, 但事实上，钱财绝对不是万能的， pero el dinero no todo lo puede. 钱财不能够使我们的肉体免死哦， No puede librarnos de la muerte, 钱财也不能保证我们的肉体健康快乐哦。 el dinero tampoco puede asegurarnos salud y felicidad. 那钱财更不能拯救我们的灵魂免下地狱。 Y el dinero no puede librarnos de ir al infierno. 再过来，钱财目前让我们觉得好像蛮有价值的，没错了。 Momentáneamente, el dinero pareciera que tiene mucho valor, 可是我们不要忘记，钱财也有没有用的一天。 pero debemos recordar que también hay momentos en que el dinero pierde valor. 我们想想看，当危险临到的时候， Pensemos cuando se acerca el peligro 想想看，当战争爆发的那一天， o cuando explota una guerra 再想想看，当我要离开世界的那一刻， o cuando estamos por irnos de este mundo. 尤其要想想看，当末日临到的那一刹那， O cuando llega el fin del mundo. 请问钱财还有用吗？ En ese momento, ¿el dinero es útil? 当然没有用啊！ Por supuesto que no. 不仅是这样，更糟糕的是，我们的生命并不在我们自己手中啊！ No solo así, sino que nosotros no tenemos control de nuestras vidas. 谁能说他能活到几岁呢？ ¿Quién puede decir hasta qué edad puede vivir? 我们的命运也不在我们自己手中啊！ Tampoco tenemos control de nuestro destino. 谁能够肯定的说下一分钟他会怎么样吗？ ¿Quién puede asegurarse que le va a suceder en el próximo segundo? 啊，世界整个的变局更不是我们能够掌控的。 El cambio del mundo tampoco está bajo nuestro control. 谁能正确的告诉我们这一次的疫情什么时候能够结束啊？ ¿Quién puede asegurarnos cuándo termina esta pandemia? 那么在这种对自己、对世界都没有把握的情况下，想去依靠那个不定的钱财行吗？ Entonces, cuando todo es inseguro y confiamos en las riquezas que son inciertas, ¿es ser 请问聪 inteligente? 明吗？ ¿Está bien? 当然不聪明啊！ Por supuesto, no es ser inteligente. 难怪神才很郑重的对这个看起来是聪明的才子说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁啊？” Es por eso que Dios le dijo a este rico, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? 神真的希望他能够在这一方面好好的想一想，进一步冷静的去思考。 Dios quiere que piense, reflexione sobre esto. 想想，万一我的灵魂下地狱，那我该怎么办？ Si tu alma va al infierno, ¿qué harás? 啊，主耶稣为了使我们更了解这个问题啊， Y Jesús, también para que comprendamos más esta pregunta, 后来又设了一个比喻啊。 a continuación dijo otra parábola. 啊，请看路加福音16章。 Dijo, veamos el libro de Lucas, capítulo 16. 请看路加福音16章， Lucas, capítulo 16, 从19节到31节。
Versículo 19 a 31. 这个比喻相信大家也很熟啊。 Todos conocen bien también esta parábola. 主耶稣用两个很极端的人物来做比较啊， Usó a dos personas en situaciones extremas. 一个是很有钱的财主，另一个是很可怜的乞丐拉撒路。 U- Uno era un rico y el otro era un mendigo Lázaro. 这两个人在世上过着天壤之别的生活， Ellos llevaban una vida muy diferente en este mundo. 一个享尽荣华富贵，另一个是尝尽人间痛苦。 Uno disfrutaba de todas las riquezas del mundo y otro padecía los peores dolores. 但问题是，虽然财主很有钱，没有错，有一天他也会死啊。 Aunque el rico era muy adinerado, un día iba a morir. 那同样的，虽然拉撒路很可怜，没有错，有一天他也会离世的。 Y Lázaro llevaba una vida muy difícil, pero también un día iba a morir. 因为死是众人的结局。 Porque el fin de todos los hombres es la muerte. 所以希伯来书第9章27节才说， Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice 定命人人都有一死，死后且有审判。 que la vida le llega a todos y luego de la muerte hay un juicio. 因此，人生最重要的不是生前当什么，而是死后去哪里。 Por eso lo más importante no es cómo somos en la vida, sino luego de la muerte, a dónde vamos. 很不幸的是，财主死后到地狱去受永远的刑罚，非常痛苦啊。 El rico, luego de morir, fue al infierno y padeció un dolor infinito. 为什么？ ¿Por qué? 只因为他生前只想依靠钱财，却不想依靠真神。 Porque en vida solo se confió en las riquezas y no en Dios. 结果到最后，钱财不但救不了他，而且还害了他。 Al final el dinero no pudo salvarlo, sino que le hizo daño. 虽然后来他在地狱里头真的悔改了， Aunque se arrepintió sinceramente en el infierno, 只可惜已经太慢了。 pero ya era muy tarde. 所以保罗才提醒我们， Por eso Pablo nos advierte. 请看提摩太前书的第6章， Vemos primero de Timoteo capítulo 6. 请看提摩太前书第6章 Primero de Timoteo capítulo 6, 17节。 versículo 17. 提摩太前书第6章17节， Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 17. 你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享用的神。18节， 18. 又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。19节， 19. 为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命啊！保罗嘱咐所有在今世富足的弟兄姐妹，千万不可以自高。 Acá Pablo exhorta a los ricos de este siglo que no sean altivos 不要只想依靠无定的钱财， y que no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, 应当要在神的面前自卑下来， sino ser humildes delante de Dios. 要专心依靠那后赐百物给我们享用的真神。 Debemos apoyarnos en el Dios que es el que nos da todas las cosas 然后努力的去行善，在好事上富足。 y esforzarnos y ser ricos en buenas obras. 不仅是热心的侍奉神，而且甘心施舍，乐意的供给人。 En servir a Dios fervientemente y ser dadivosos y generosos con los necesitados. 用这样来为自己积成美好的根基，预备自己的将来。 Así atesorando para sí mismos buen fundamento para lo porvenir que echen mano en la vida eterna, 持定那永远真正的生命。 para poder asegurarse la vida eterna. 这个才是一个真正聪明的人。
Así es el actuar de un verdadero hombre sensato. 最后，请看马太福音第7章。 Por último, veamos Mateo capítulo 7. 最后，请看马太福音第7章 Veamos Mateo capítulo 7, 24节。 versículo 24. 24节。 Versículo 24. 所以，凡听从我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。25节。 25. 雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。26节。 26. 凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。27节。 27. 雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这是主耶稣在山上讲完教训后所下的结论。 Esta fue la conclusión que dio Jesús luego de dar el sermón en el monte. 没有错，或许我们过去也曾经无知过， Tal vez antes también fuimos insensatos, 因为我们当时真的不知道，porque no sabíamos. 不知道而犯错，情有可原，罪孽也许会轻一些的。 Al no saber y pecar, tal vez el castigo sea más leve. 但问题是，今天我们都已经悔改信主了， Pero hoy en día todos ya nos arrepentimos y fuimos bautizados. 我们的罪都已经靠着主的宝血洗净了， Creímos en el Señor y nuestros pecados fueron redimidos. 我们也都领受应许的圣灵，更听见神得救的福音了。 Hemos recibido el Espíritu Santo y hemos escuchado la doctrina de Jesús. 所以，我们今天已经没有理由再说我不知道， Por eso ya no tenemos pretexto para decir que no lo sabíamos. 这是绝对讲不通的。 Esto no es una excusa. 那么，既然已经都知道了，如果我们还不愿意去遵行， Entonces, al comprender todo y aún no estar dispuestos a obrarlo, 还跟以前一样重蹈覆辙，出现同样的问题，犯同样的毛病， y nos comportamos como antes, cometiendo los mismos errores, 那么我们将是无知再加上无知， entonces seremos insensatos e ignorantes, 成为天底下最无知的一个人， volviéndonos los más ignorantes del mundo, 就好像把自己的房子盖在沙土上那样了。 como el insensato que construyó sobre la arena su casa, 让自己的信仰一点都没有根基哦， haciendo que su creencia no tenga fundamento 完全经不起任何的考验了。 y no puede sobrepasar ninguna prueba. 最后不仅徒劳无功，使整间房子倒塌下来， y provocando el derrumbe de su casa, 而且还前功尽弃，让整间房子变成平地的。 haciendo que desaparezca su casa, 使自己受到非常大的亏损。 haciendo que sufra una gran pérdida. 那就相当划不来，不是吗？ Esto no vale la pena. 所以求神帮助我们， Por eso que Dios nos ayude, 让我们牢牢记住圣经上无知的见解， para que recordemos bien las advertencias de ser ignorantes, 好好的保守自己， guardarnos firmemente de la ignorancia, 使我们每一个人在神的面前永远都是一个聪明的人。 para que seamos todos personas prudentes delante de Dios. 预备成